Perfecto. En nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, le doy la bienvenida formal a todos los presentes Gracias. a este conversatorio, creo que 5, ya he perdido la cuenta, conversatorio creo que número 5. El tema de hoy, la mujer en la independencia, la participación de la mujer en la independencia. Me parecía un tema que no podíamos dejar de tratar, sobre todo cuando ha cambiado tanto el mundo de aquel entonces a hoy, ¿no? Yo me voy a permitir compartir mi pantalla para mostrarles un pedazo de un viejo eh, PowerPoint mío, este, para así poder tener en claro algunas cosas, porque muchas veces cuando hablamos eh, de, de la mujer, sobre todo, no tomamos en cuenta las limitaciones que tenía la mujer en la época de la colonia y en la época de la independencia. Estoy tratando de ver cómo comparto mi pantalla. Ahí está Marcelo. Bien, ahí se va sumando. Bueno, vamos a ver si llego. Ahí está. Marcelito, bueno, yo espero que se vea mi pantalla. Se ha ido para. Bien. Ustedes disculpen esto que estoy haciendo, no es muy prolijo, pero las mujeres en Salta en la época en tiempos de Güemes era mi charla aquella que en algún momento di en los colegios y me interesa poner en claro algunas de las cosas que vamos a después ver, ¿no? Esta Salta de 1778, una Salta que empezaba en, en el río Los Sauces, hoy calle San Martín, tenía una rama que entraba por lo que hoy es la calle Urquiza y terminaba por ahí en el Tagarete de Tineo. Yo le voy a pedir a todos que por favor silenciemos los micrófonos para que me sea más fácil, por ahí me distraigo de más. Bueno, Perdón, Jorge, pensé que estaba muteada, perdón. no hay problema, no hay problema. Si muteamos es más fácil. Yo soy bastante disperso, por cierto, así que todo me distrae. Pero bueno, esta Salta que por ahí uno la imagina mucho más grande, esta Salta de 1778, empezaba, como les decía, en lo que hoy es la calle San Martín, el río Los Sauces, y terminaba en el Tagarete de Tineo, hoy Avenida Belgrano. Y en lo que hoy es calle 20 de febrero y terminaba en la calle Vicente López. O sea, lo que hoy es el microcentro de Salta era esa Salta de 1778 y en la lejanía estaba el convento San Bernardo, por entonces el Hospital de los Betlemitas. Muchas veces se habla de Salta en el norte y cuando se habla de Güemes se dice defensor de la frontera norte, pero quiero destacar que Salta estaba en el centro del virreinato del Río de la Plata, como podemos ver en esta imagen. Esta es la Salta de 1854, este es un cuadro de Carlo Penuti, ya había crecido mucho hacia el sur la ciudad de Salta, pero seguimos teniendo cosas que me gustaría destacar. Esto que vemos de frente es la antigua catedral, por entonces la iglesia de los jesuitas
cuando se fueron los jesuitas de América, pasó a ser la catedral debido al incendio que tuvo la catedral de Salta, y allí estuvo enterrado Güemes abajo del altar mayor, al lado de Benito de Mojos. Benito de Mojos había sido obispo en México, se había percatado de que no solo la Revolución Francesa iba contra la estructura aristocrática, sino también contra la estructura religiosa, y bueno, escribió las Cartas de México, y después fue trasladado a la ciudad de La Plata, es decir, a Sucre, y de allí también hizo las Cartas del Perú, y murió en Salta con la protección de Güemes, a pesar de que tenía otras órdenes, y Güemes le respetó su jerarquía, y mandaba un oficial a ver sus necesidades. Bueno, los dos estuvieron enterrados en el altar mayor de la catedral, antigua catedral o casa de los jesuitas. Vemos en también acá la iglesia franciscana, la iglesia de San Francisco, sin la torre. La torre va a venir casi 30 años después a ser construida, por eso no se encuentra. Y aquí lo que yo hacía referencia, el hospital betlemita, que era lejano a la ciudad por cualquier tipo de contagio. Campo de las Carretas, en donde se preparaban los viajes y las despedidas, y el Tagarete de Tineo es esta calle de aquí. En el cuadro se ve una acequia o canal por aquí. Este cuadro tiene como 3 metros y pico de ancho, es un cuadro muy importante. Permítanme, voy a continuar. En los tiempos coloniales, esta región estuvo muy vinculada a la actividad rural, ganadera, al engorde de ganado, a los arreos, al ganado mular, que según Kuhn con Colón Corvo, se comercializaban más de 70.000 mulas en la feria de Sumalao. Salta era un centro nodal y político, también económico, y criar e invernar ganado fue inclusive hasta bastante avanzado el siglo XX una forma de comercio propia de la región de Salta y Jujuy. Los arreos hacían de que fuera una sociedad muy particular. Tenían en aquel entonces, los arrieros eran un poco maridos ausentes, porque estaban como 6 meses fuera de la casa. Y esto es un poco lo que me interesa que veamos. En la pirámide social, nosotros teníamos en la cima de la pirámide social a los españoles y sacerdotes, que era la clase privilegiada. En el segundo nivel a los hijos de españoles y nacidos en América, a los criollos. En la tercera dimensión de esta pirámide encontramos a los mestizos. Tenían prohibido ocupar cargos públicos, se desempeñaban como artesanos, comerciantes, peones, entre otros oficios, y en la base de esta pirámide social teníamos a los indígenas, mulatos, negros, que eran el último eslabón social y que se desempeñaban en oficios domésticos y en trabajos pesados. La mujer en la colonia era muy limitado sus derechos en general. El papel que cumplía la mujer eran las labores domésticas, la educación de los hijos, el cuidado del matrimonio, controlar la vida espiritual, guiar a sus hijos en la formación espiritual y moral, y tenían muchas prohibiciones, desde heredar hasta participar en política o trabajar. Por eso acá yo voy a hacer un paréntesis.
Belgrano, en 1796, desde el consulado, él plantea la necesidad de generar una escuela de mujeres, una escuela en donde la mujer pudiera aprender oficios, artesanías y trabajar, y hacer trabajo que si quedaba viuda o sola pudiera desempeñarse en tareas que le permitan sobrevivir. Porque generalmente la mujer en esa situación, en esta época, como no tenía derecho a heredar, tenía que ser o mantenida por un hijo o casarse rápidamente con otro hombre para poder tener una vida digna, y si no estaban condenadas a la mendicidad o a la prostitución, era realmente una vida extremadamente compleja para la mujer de esa época. El matrimonio en las mujeres de la sociedad era un contrato político, económico, social. Ella tenía la misión de conservar las tradiciones castellanas y, como dije hace un rato, fomentar la religiosidad, la educación de los hijos. Eran amas de casa, señoras de la casa, no podían participar en política, no podían salir solas a la calle, tenían que salir acompañadas por sus padres, madres, hermanos, o por lo menos un par de esclavos negros si es que no tenían la posibilidad de ser acompañada por otras personas. La mujer mestiza se dedicaba al comercio, al trabajo doméstico, sirvientas, blanqueadoras, costureras. ¿Qué eran las blanqueadoras? Yo no sé si todos saben, tienen idea de qué era la blanqueadora. La blanqueadora hoy nosotros llamamos ropa de blanco, pero la ropa de cama generalmente hacía la limpieza de la ropa de cama la gente mestiza, no los negros. Había una idea que por ahí se podían desteñir o no eran lo suficientemente limpios, o no nos olvidemos que estaban relacionados, pobres, por ahí estaban por debajo de los caballos o por debajo del ganado. Entonces los esclavos negros por ahí eran una cosa media rara. Producían hilanderías, fábricas de velas y cigarros. Eran las cigarreras. Hoy nosotros asociamos la cigarrera a la que vende los paquetes de cigarrillos. Y las cigarreras eran las que fabricaban los puros. Todavía hay una tradición ahí por el Paraguay en donde se consigue el corte que se llama capote. Como verán, yo soy fumador de habanos. Y bueno, el capote es lo que se reemplazó en el cigarrillo por papel, y el capote permitía armarlo en la pierna al cigarro, y bueno, a eso se dedicaban las cigarreras. La mujer indígena, después de la encomienda, realmente la mujer indígena queda en bastante desamparo, pero fueron empleadas como amas de casa, como matronas en la casa, y se hicieron fundamentales en el comercio de la época. Yo creo que aquí nosotros empezamos a ver estos estratos más bajos de la sociedad, porque nos va a permitir comprender por qué fueron carne de cañón en las luchas por la independencia los indios, los negros y los mulatos, ¿no? O sea, iban al frente en las batallas. Y yo de puro maldito en aquella ocasión puse esta foto que creo que sintetiza realmente el lugar que se les daba a los negros en las casas de la época. Eran considerados una propiedad de los blancos, generalmente ocupaban
el lugar casi del ganado o por debajo del ganado, y creo que más que clarita la foto para ver el lugar que desempeñaba. En las casas, hoy nosotros por ahí tenemos una visión absolutamente diferente. Las casas de la época se desarrollaban en varios patios. En el primer patio se desarrollaba la vida social, en el segundo patio la vida familiar, y en el patio del fondo era los servicios, ¿no? La cocina, los lugares de depósito y más atrás la hacienda. O sea, esa era la estructura de las casas coloniales. El mobiliario, hoy nosotros nos llenamos de muebles, si no miremos acá atrás, ¿no es cierto? Nos llenamos de muebles, y en aquella época en una habitación, por ejemplo, estaba el baúl con la ropa y la cama, eventualmente una mesa para la vela, para la famosa mesa de luz, y chau, no había más nada, ¿no? Entonces, nosotros hoy vemos porcelanas y cosas de la época, y era carísimo, y era muy difícil de traer a América. Entonces, la vajilla de lujo se usaba en ocasiones muy extremas, y hasta no hace mucho, ¿eh? La generación anterior a la mía sacaba la porcelana en el cumpleaños de la mamá, en una situación muy, muy especial, ¿no? Esta es la vajilla cotidiana. Ustedes disculpen los ejemplos que traigo, pero generalmente lo que se usaba de forma cotidiana eran la vajilla de madera, que era barata, fácil, se hacía generalmente en los pueblos mismos. El fogón empezaba desde muy temprano, y después empezaron las pailas de cobre a tener una gran participación dentro de la cocina. Acá hay dos tipos de cocina: la cocina de fogón interno, y yo soy un enamorado de la cocina de Urquiza, la cocina que está en el Palacio San José, que fue la primera en proveer agua caliente. Urquiza trajo un herrero italiano, y este herrero italiano se dedicó a proveer todo lo necesario para tener agua caliente en esta cocina en especial, que tiene una forma hexagonal, de lo más atractiva. Adentro tiene una serpentina dentro de esa salida, en donde provee agua caliente para la casa. Era una de las primeras casas con agua caliente. Esto que, si no conocen el Palacio San José, ahí en Entre Ríos, importante ir a conocerlo para tomar una dimensión de la importancia que tenía como personaje Urquiza, y cómo era la época, esa casa. Yo voy a contar una intimidad. Cuando la conocí fui con mi papá, y mi papá, escultor, orfebre, salimos los dos porque uno entra por atrás, y salimos al frente, y nos topamos con las dos grandes pajareras que tiene esa propiedad. Mi papá, como orfebre y herrero, se quedó mirando así, y me dice: yo viviría en la pajarera. Así que les dejo la inquietud para que vayan y conozcan el Palacio San José. Bueno, hasta acá voy a compartir esto, porque quería un poco que miremos que la época a la cual nos referimos es una época muy diferente a la actual, y donde la mujer realmente no tenía posibilidades de
tener el acceso que hoy tiene. No se les permitía, no había escuela para mujeres, aquellas que lograban tener educación eran realmente las de una élite o privilegiadas, o bien pertenecientes a familias de comercio, en donde por razones de ayuda se necesitaba que aprendieran los números y demás, como vamos a ir viendo de a poco. Bueno, yo cada vez que hacemos un Zoom hago los deberes, ¿no? Porque no crean que las tengo todas tan claras. Hago los deberes que me lleva mi tiempito, ¿no? Y dentro de los deberes que hice, eso podría haber buscado en el Zoom, en el PowerPoint. Empezaría yo con la mujer anónima. Generalmente hablamos de las mujeres más conocidas. Vuelvo a intentar compartir mi pantalla. Yo generalmente creo que no hubiéramos logrado la independencia si no hubiéramos tenido miles de mujeres anónimas en nuestro territorio. ¿Por qué digo miles de mujeres anónimas? Porque a diferencia, perdón, me olvido que esto no funciona como yo quiero, a diferencia de lo que sucedía en las zonas del sur de lo que hoy es la República Argentina, en Salta teníamos una estructura diferente a nivel social. El gaucho pagaba arriendo por el lugar en donde vivía, ya sea con trabajo, ya sea con dinero, con actividades vinculadas a su vida en el campo. Por ejemplo, esa estructura existe hoy, se llama pastajero, o sea, no hemos perdido esa estructura social. Y a mí me parece extremadamente importante el homenaje que hace Víctor Garino a la mujer esta anónima, a la cual yo quiero comenzar rindiéndole un homenaje. Si no hubiéramos tenido miles de mujeres anónimas, no hubiéramos tenido independencia. Aquí nosotros vemos, esto es el cuerpo escultórico de la parte de atrás del monumento a Güemes, un dibujo de Domingo Gatti a la derecha y una foto del monumento. Hace un tiempo atrás, porque no he visto últimamente si tiene o no tiene la lanza y todas esas cosas que por ahí han pasado en este último tiempo. Aquí la mujer con un niño en la falda y el otro en brazos entrega la lanza al hombre para que vaya a pelear. Esta mujer se quedaba a cargo de la casa, de la hacienda, de los hijos, de las deudas. Entonces, esta mujer nos permitió generar un ejército de hombres puestos para la independencia al mando de Güemes. Por eso quiero destacarlo, porque hay miles, ¿no? Yo cada vez que hago esto cito a un humorista, creo que colombiano, ¿no? Que dice que Cristo hizo lo que hizo porque Cristo era soltero. Pues dice, cuando uno va a salir de la casa y le dice, ¿a dónde cree que va usted? ¿No? Yo me imagino, y lo traslado a esta época, al gaucho se iba a pelear con todas las deudas y con todas las cosas que tenía a cargo. Creo que también hubiera sufrido lo mismo, decirle, oiga, no se vaya, hay que seguir con la tarea que tenemos acá. Entonces, por eso creo que miles de mujeres anónimas eran importantes para tener en cuenta. Quería mostrar esto. Ahora sí. Bueno, yo empecé a juntar un montón de nombres de mujeres más conocidas, de mujeres menos conocidas, y se me ocurrió, por ahí hay alguno que quiera proponer de nuevo, digamos, alguna mujer
pero empecé a pensar que podríamos empezar con Magdalena de Goyechea y la corte de Güemes, la mamá del general Martín Miguel de Güemes. Nació en Jujuy en 1763, murió en Salta el 5 de febrero de 1853. Era hija de Martín Miguel Goyechea, que era teniente gobernador de Jujuy, y fue uno de los que produjo uno de los grandes avances en el Chaco. El 31 de mayo de 1778, con 15 años, se casa en la ciudad de Jujuy con don Gabriel de Güemes Montero y Bárcena, ministro tesorero real de Hacienda de la Intendencia de Salta. Desde entonces se la conoció a doña Magdalena Goyechea y la corte de Güemes como la tesorera. Y recordemos que la tesorería era también sede de la familia del tesorero, así que siempre vivieron la familia Güemes Goyechea en los lugares en donde fue sede la tesorería, como por ejemplo aquí en la ciudad de Salta, a la que vinieron tiempo después, fue lo que hoy es Balcarce 51, uno de los primeros lugares, lástima que ya no existe, o España 730, en donde está el Museo Güemes, que fue alquilado a los Tejada para hacer tesorería. Doña Magdalena queda viuda en 1807, al poco tiempo se va a casar con Juan Francisco Martínez de Tineo, y va a formar parte de las damas que apoyaban toda la gesta que se realizó en esta tierra, porque hay constancia desde 1815 a 1821 que hizo aporte moral y económico a su hijo, el general Güemes, ¿no? Me parecía importante comenzar con ella, porque no debe haber sido fácil, ya que ella vivió bastante más que su hijo Martín Güemes. No debe haber sido fácil para ella enfrentar todo lo que una madre debe enfrentar con un hijo en combate, más la muerte de él en las condiciones en las que ha muerto, ¿no? Después podríamos venirnos a la homónima, ¿no? A María Magdalena Damasa Güemes de Tejada, conocida como Macacha, que nació el 11 de diciembre de 1787, 2 años después de Martín Miguel de Güemes. Recordemos que el primer hijo de la familia Güemes Goyechea nace en Jujuy, era Manuel Güemes, que va a estar más en Bolivia que en el territorio de Salta del Tucumán. Después venía Martín Güemes y después Macacha. Macacha nace el 11 de diciembre, día de San Damaso. Por eso recibe el nombre de Damasa, así como Martín Güemes recibió el de Juan de Matas. En aquella época se les ponía el nombre del santoral como complemento del nombre de pila. Se la consideraba, por ejemplo, el general Paz habla de Macacha diciendo que era una mujer ambiciosa, intrigante, animosa, al paso de que estaba dotada de garbo y hermosura. Bernardo Frías dice que era arrogante, hermosa,
que durante el gobierno difícil de la guerra habría de llevar la armonía a las pasiones, la prudencia, el acierto en los consejos, la luz en los momentos más delicados del peligro y una sagacidad e inteligencia nobles y generosas en la diplomacia. Me parece importante rescatar parte de lo que se decía de Macacha en esos tiempos. A los 16 años de edad se casó con Román Tejada. Román Tejada era descendiente de Antonio Tejada, creo que me está fallando la memoria, quien era un gran visionario. Dentro de las cosas que trajo a nuestra Salta fue aceitunas para hacer aceite de oliva. Recordemos que él era el propietario de lo que hoy es la finca del INTA, acá en Cerrillos. Era un hombre con mucha visión, inclusive hacía el viaje para conocer cómo se hacía el aceite de oliva, o sea, era un hombre bastante importante, tenía unas viñas muy importantes ahí en Cerrillos, viñas que según algunos historiadores las destrozaron las tropas de Rondó cuando iban hacia el pacto de los Cerrillos, ¿no? Pacto que generó de alguna manera o gestionó Macacha Güemes. Macacha también tenía un fuerte carácter, participó de los levantamientos contra Arenales, participó en política, a pesar de que en aquel momento la mujer no intervenía en política, pero en aquel movimiento revolucionario de 1824 contra Álvarez de Arenales, tuvo gran participación. Y falleció un día 7 de junio de 1866. Un fatídico 7 de junio también, porque recordemos que su hermano había sido herido un 7 de junio. ¿Alguien quiere decir algo o tiene alguna propuesta que se me esté acabando? Porque, a ver, no quiero abusar de... ¿Yo? Sí, por favor, Violeta. Siempre me pregunto, sí, ella debe haberse casado en 1803, ¿así es? 37, a los 16 años, por ejemplo. Sí, creo que tenía la fecha. Ok, y entonces, bueno, se casó como correspondía en la época con gente de su linaje, etcétera, etcétera. En octubre de 1803. Perfecto. Y entonces, siempre me pregunté cómo pudo sostenerse, cómo habrá sido ese matrimonio. No tiene que haber sido fácil, sobre todo porque Tejada le llevó una propuesta de traición a Güemes en alguna oportunidad, que él lo sacó piteando, y entonces yo me pregunto qué tipo de matrimonio habrá podido llevar esta misma mujer, ¿no? Esta pobre mujer con el enemigo. Lo que yo tengo entendido... ¿Alguien sabe algo? Si alguien sabe algo, yo lo dejo. Yo tengo entendido, Violeta, que la propuesta original de hacerle llegar Marchiegui, no nos olvidemos que eran parientes, ¿no? Marchiegui, la idea era de que la conquistaran a Macacha para que Macacha llevara la propuesta. ¿Cuál era la propuesta para aquellos que no la conocen? Era bajar las armas, iba a recibir título de nobleza, iba a poder ir a España, le iban a pagar la educación de los hijos, iba a estar en una situación económica importante. Bueno, el intento de Valdés, que era el interlocutor de generar esa propuesta en Macacha, fracasa con Macacha, entonces lo convence a Tejada
a Román Tejada, a quien Güemes no lo pasó por las armas, creo que porque era su cuñado, pero también le dio la famosa respuesta aquella de Martín Güemes, rico y noble de nacimiento, y bueno, creo que ahí es por eso que va Tejada y no Macacha. No tengo entendido que es así, Violeta. Sí, pero con el matrimonio, ¿cómo sobrelleva un matrimonio desde 1810? Siempre me lo preguntaré, debe haber sido terrible para ella, y que no existiera el divorcio y todo eso, ¿no? Y que para ser buena mujer hubiera que ser buena católica. Durísimo, durísimo. Sino por eso era que yo quería plantear un poco lo que planteé antes con el PowerPoint, porque no, a ver, una mujer no tenía la posibilidad de separarse, era imposible. Primero que no tenía de qué vivir, no heredaba la mujer, heredaba el marido. O sea, y acá voy a ser extremadamente malo y mil perdones a las mujeres presentes, y hasta no hace mucho, recién en mediados del siglo XX, la mujer tuvo que firmar para que nosotros los hombres vendamos. Hasta antes de eso los hombres vendían y las dejaban en la calle sin ningún tipo de problema. Y puedo citar a la abuela de mi señora, que su esposo la dejó en la calle, ella era dueña de varias propiedades, y como él era el marido, firmó y chao, ¿no? Entonces, me parecía importante que tomáramos noción de que hasta no hace mucho hemos tenido esa... En 1968, con la ley Borda, en la época de Onganía, miren ustedes, ahí incluso estuvo la primera oportunidad de separarse sin destrucción del vínculo, de manera, bueno, concurriendo, se decía, por presentación conjunta, ¿sí? No, gravísima la situación nuestra, feíta es. Sí, ¿no? Y sobre todo que venía de siglos de ejercer ese poder terrible, ¿no? Entonces, la mujer ya nacía con determinados parámetros que tenía que cumplir y las mismas mujeres, yo recuerdo haber leído, no me acuerdo a quién, pero de esas cosas que uno le llama la atención y quedan grabadas sin el autor, pero que la mujer estaba destinada a ser obediente de los padres primero y después pasar a ser obediente del marido, ¿no? O sea, era una cosa realmente loca, ¿no? Bueno, seguimos con otra mujer. Claro, van a decir que estoy fanatizado con los salteños, ya después voy a ir a otros que no sean salteños, cosa de que podamos entre todos ir vislumbrando la época, ¿no? Yo por ahí escucho que hablamos con mucha visión desde el presente de las mujeres de aquella época y creo que era terrible lo que vivían, así que me parece importante destacarlos. Sigo con el entorno güemesiano, ¿no? Margarita del Carmen Puch. Muchos dudaban si era María del Carmen. El acta de bautismo dice Margarita del Carmen Puch y por eso la nombro así. Las crónicas de la época dicen que poseía una belleza incalculable al punto de que algunos la consideraban la más hermosa de Salta. La escritora Juana Manuela Gorriti hace una descripción fantástica de ella, que inclusive la compara en esa descripción con la Virgen de las Mercedes, que estaba en la cabecera de la cama de Juana Manuela Gorriti, y ella cree que la mujer que está ahí sentada en ese momento de fiebre de ella era la Virgen de las Mercedes que había bajado del cuadro, ¿no? Eso es una visión de Juana Manuela Gorriti. Nació en Salta, Margarita del Carmen Puch, un 21 de febrero de 1797.
Dorotea Velarde, su madre, Domingo Puig, su padre, que era un afincado español de notable fortuna, que puso de manifiesto su intención por las armas de la patria, donando una gran cantidad de caballada para los infernales. Carmen se casa con Güemes el 15 de julio de 1815, apenas 2 meses después de haber asumido Güemes como gobernador de Salta. Se realiza en la catedral el enlace matrimonial y se festeja no solo en la ciudad, sino en toda la provincia, según Bernardo Frías. De tez blanca, los ojos azules profundos. Tuvo 3 hijos con Martín Güemes: Martín del Milagro, quien fue gobernador de Salta, Luis e Ignacio, que murió en la infancia. Acá vamos a entrar en un tema peliagudo. Carmen Puig, dice Ferdy García Vez, murió de amor en el tema que ha escrito hace poco tiempo. Murió de pena después de la muerte de su amado, aquel 3 de abril de 1822. Es de destacar que no debe haber sido nada fácil. Primero, vivir con la incertidumbre de la vuelta, y sobre todo cuando se puso en peligro, se le amenazó la existencia de esa familia, y ella tuvo que ir a resguardarse en Horcones. Entonces, no debe haber sido nada fácil la incertidumbre. Luzzatto dice que gastaba horizontes, ¿no? Buscando la llegada de su amado. Hay una carta en el Güemes documentado en el tomo 6 que me parece fantástica, ¿no? Cuando añora su jetita, ¿no? Cosa que me parece sumamente agradable el recordar, ¿no? Creo que no ha sido fácil para Carmen Puig, y hace 2 cosas que las mujeres de la época no hacían. La primera es cortarse el pelo. Se cortaban el pelo o les cortaban el pelo. Hoy las mujeres están acostumbradas a cambiar de look rápidamente, pero en aquella época les cortaban el pelo a las prisioneras o a las que entraban a un convento que era como un sepelio en el cual le cortaban, como símbolo de muerte a la sociedad, cortarles el pelo. Y después hizo tapar las ventanas y demás, como yo pienso, hoy le llamaríamos una depresión, creo yo, que es lo que tuvo que afrontar Carmen después de enterarse de la muerte de Martín Miguel de Güemes. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, decir algo? Yo dejo la libertad de que... Sí, Violeta. Yo en mi último en el segundo libro sobre Güemes, lo miré al tema, lo investigué un poco, y disculpen. Es mi gata que viene a estudiar conmigo. Yo encontré una carta de una pariente o amiga a otra persona, en este momento no me acuerdo, que también la encontré en el tomo 6, y yo la cito en mi libro, donde le dice que la Carmen no está bien con su tisis, que ella se trasladaba a otro lugar donde iba a tener el clima soleado para su enfermedad, y esto es unos poquitos meses antes. Yo entiendo que ella tiene que haber tenido la tisis, que algunos dicen que se la agarró en ese escape de meses a caballo con una panza de Ignacio, con la mamá Gabriela, escapando de que la estaban buscando para secuestrarla, no sé, para presionarlo al marido.
y por supuesto en las peores condiciones, con 2 niñitos, pasando frío, quizás incomodidades y todo eso. Y un embarazo, para quienes lo hemos pasado, es algo muy delicado, no se le puede tirar al crío cualquier cosa, ¿no? Y esperar que después salga bien. Hoy sabemos que los niños incluso nacen deprimidos. Entonces, ojo con la muerte de Ignacio. Y ella seguramente se pudo haber agarrado la tuberculosis, que aparte en la época era común. Entonces a mí lo que me parece es que a eso le sumamos la depresión, porque yo los tengo entendidos y percibidos como una pareja hermosa, por varias cosas que he leído, ¿sí? Entonces yo creo que se amaron realmente y, por supuesto, no poder ir a verlo, no asistirlo, que muera solo, durísimo para ella. Puede ser que se haya cortado el pelo y estado medio guardada un tiempo en su casa, pero ella tenía 3 hijos, luego 2. Es muy difícil pensar que no los haya podido ni atender por estar en esta posición de encierro, ¿no? Yo entiendo que hay un poco de mito en todo esto, pero un mito que se justifica en el amor que se conoce que se tenían. Y luego todo lo otro, ¿no? La enfermedad, la fragilidad de ella. Así yo creo que hay un poco de cada cosa. Le tengo un gran cariño a esta mujer porque yo creo que lo tiene que haber sostenido mucho a su marido a lo largo de toda la lucha, ¿no? Yo, Violeta, coincido plenamente con lo que decís. Sí, sé de qué carta hablas, de que Carmen se había venido a la ciudad para hacerse atender por el médico. Y que ella, una amiga le escribe a la otra diciéndole que Carmencita estaba muy delicada. Una cosa que me gustaría resaltar es la edad a la cual se casa Carmen. 18 años. Si decimos ahora 18 años es una adolescente. En esa época ya estaba pintando pa' solterona. ¿Por qué? Porque la mujer se casaba a los 14, a los 15 años como mucho, a los 16 ya se decía que estaba para juntar santos. Entonces, y vos decís, vestir bueno, santos. es vestir santo. No se casaba porque era fea, no se casaba porque no tenía dote, nada que ver con Carmen. Estaba considerada una de las mujeres más bellas de Salta y, como decía Jorge, de una familia muy pudiente. Entonces, tenía todo para elegir con quién casarse. Si llegó a los 18 años, ahí muestra el nivel de personalidad que ella tenía, el carácter que ella tenía, y que lo demostró al casarse con Güemes, y en tantas cartas que hay, una de las tantas es con el marqués de Xavi, pariente de los dos, que hablaba de la brujita de Carmen. Y él la comparaba con mujeres de la antigüedad, por el rol que cumplía al lado de su marido, que tengamos en cuenta que Güemes iba de campaña y Carmen se iba con él. Y ahí no hablamos de carruaje, hablamos de que los dos iban a caballo, que no dormían en casa, sino más de una vez dormían a la intemperie. Entonces no es una mujer frágil, delicada, es una mujer de un coraje que no casualmente los dos se eligieron. Güemes a ella y ella a Güemes, que comparto también con Violeta, había de lo poquito que hay de correspondencia entre los dos, o que Güemes le escribe a su suegro, que era su padre también, padre político. Ahí era un amor profundo que se tenían los dos, y
más de una vez, en más de una invasión, Puig le reclamaba a Güemes, ¿cuándo va a venir mi Carmencita? Y Güemes le decía, se sublevó. Y era porque Carmen no quería irse. Ella quería estar al lado de su marido. Recién acepta irse de Salta después que nace su primer hijo. Entonces, si no, no se iba. Y después, lo que decía Violeta, cuando ella se tiene que escapar, porque sí la buscaban para apresarla y poder utilizarla como herramienta de negociación con Güemes, ella espera a último momento para irse. Güemes, sabiendo la situación que se estaba viviendo, haría rato que le debe haber estado diciendo a su esposa, andate que estás embarazada y con 2 hijos. Y no estaba embarazada de 2 meses, estaba con un embarazo ya de varios meses. Entonces la lógica era que ella estuviera hacía rato en el campo de su padre, estando a resguardo, y se tuvo que ir a caballo huyendo por los montes. Entonces, eso demuestra la templanza de la mujer. Y tomando las palabras de Jorge, comparando a la Macacha, a Carmen, las miles de mujeres de la misma templanza, de la misma madera, porque como sin los gauchos no hubiese habido independencia, como dice Jorge, sin las mujeres de Salta tampoco hubiese habido independencia. Bueno. Qué lindo, gracias. Encontré mi carta, ¿quieren que les diga quién es? Porque miren lo que encontré. Luis Güemes, en su tomo de 1979B, página 344, que debe ser el epistolario. El 6. Transcribe el 6. Transcribe un trocito que le manda de carta escrita por doña Juana Torino a su hijastro, y miren quién era el hijastro, Juan Marcos Salomé Zorrilla, que estuvo en la Patria Nueva, ¿sí? Que luego llegó a ser, miren lo que le dice, 20 de noviembre de 1821. La Carmen está en la isla, donde ha salido a curarse. Se va para los sauces porque no siente alivio alguno y dice quiere ir a morir al lado de su padre. El médico le da corto plazo y efectivamente ella murió 5 meses después de esta carta. Yo ahí también hablo de la tisis, la debo haber sacado de algún lado, pero además era una enfermedad muy de la época, que no tenía remedio, ¿verdad? Claro, sí, no había antibióticos, no había nada. Era medio rezar y ver qué pasa, no quedaban grandes cosas. Bueno, yo iba a comentar algo. Sí. Yo tengo una visión y les pido disculpas porque no tengo ningún argumento histórico más que haber leído un par de cartas, ¿no? Yo tengo la visión de que el Pacto de los Cerrillos empezó por un problema con la Carmen, ¿no? O sea, Rondó en una carta a Güemes que está en el epistolario, en el tomo 6, como postdata, le dice a Güemes que le manda un beso a su amada Carmencita, que era medio mojarle la oreja a Güemes, ¿no? Por eso creo que... A su Carmen divina. A su Carmen divina. Saludos a su Carmen divina. Por eso, por ejemplo, Slodky cree que ella, de algún modo, además de Macacha, participó en la redacción del Cosas de varones y mujeres, por suerte. Carmen divina. Sí, por eso pienso que tenía una participación muy activa, más allá de acompañar, ¿no? Como creo que sucede, yo tengo mi teoría y les pido disculpas a los hombres presentes, ¿no? Un día, y voy a contar esta anécdota, no voy a nombrar las 2 personas que me lo plantearon, porque creo que son conocidos de todos.
me dicen, siempre, para quedar bien conmigo o con mi mujer, no sé con cuál de los dos, me dice, ay, siempre atrás de un gran hombre hay una gran mujer, a lo que yo respondo, no. Le digo, nosotros somos fiel reflejo de la mujer que tenemos al lado. Si la mujer que tenemos al lado no nos acompaña o no nos ayuda, vamos a no llegar a ninguna parte, ¿no? Las dos pusieron una cara terrible, pero yo creo que necesitamos un poco el respaldo de la persona que está al lado nuestro para poder tener algún tipo de logro, ¿no? Y creo que se ve en todos los personajes que nos han llevado a la victoria en la independencia, nos vemos más o menos esa actitud, ¿no? Cambio de mujer, si les parece. Me voy a ir a otros pagos para que no digan que soy muy fanático de Salta. Voy a hablar o voy a proponer a María Sánchez de Thompson. A Mariquita Sánchez. Nació en Buenos Aires en 1786, el 1 de noviembre. Son muchas de estas mujeres a las que seleccioné, no sé si porque son de mi mismo signo, pero son todas, la mayoría escorpianas, así que no sé si tiene algo que ver, pero me parecía un personaje muy interesante. Mariquita Sánchez de Thompson nació el 1 de noviembre de 1786 en Buenos Aires, virreinato del Río de la Plata, imperio español, así figura en su acta de bautismo. Hija única de la porteña Magdalena Trillo de Cecilio Sánchez, y de Cecilio Sánchez, que era un comerciante español asentado en el Virreinato de la Plata, con una abundante herencia, una importante fortuna. Se crió en el seno de una de las familias más acomodadas de la época, recibió una educación con los mejores maestros de arte, música, idiomas, buenos modales, que eran las cosas de las niñas de la época. Se casó el 29 de julio de 1805 con su primo, el marido y diplomático bonaerense Martín Jacobo Thompson. Acá hay una historia también de revelación de Mariquita Sánchez, porque ella estaba enamorada de Thompson, la querían casar con otro, y bueno, ella estuvo luchando para que no fuese así. ¿Qué cosas me vienen a la mente cuando se toca el tema Mariquita Sánchez de Thompson? Hay una descripción cuando se producen las invasiones inglesas. Mariquita Sánchez de Thompson alaba el paso de los escoceses, ¿no? En donde ella hace una importante defensa de las polleritas de los escoceses, de lo que realmente era para ella muy llamativo, ¿no? Y no nos olvidemos que en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se realizaban las tertulias más importantes de la época, y aquel 14 de mayo de 1813 se escucha por primera vez la marcha patriótica que da origen a nuestro himno nacional argentino, ¿no? Con los autores presentes ahí, el músico español Blas Parera y el escritor Vicente López Planes. También quiero hacer una acotación, yo no sé si muchos saben, el piano de la casa de Margarita Sánchez de Thompson tiene un piano gemelo. En aquella época solían mandar los fabricantes hacer dos pianos gemelos por si en el traslado había algún tipo de problema, y bueno, cuando llegaba uno se vendía el otro. El otro está en Salta, en
el Museo Casa Hernández. Ahí se encuentra ese piano gemelo del que tenía Mariquita Sánchez de Thompson. Una gran participación va a tener también, a la muerte de Thompson, ella se casa con Juan Washington de Mendivil, va a formar parte de la Sociedad Benéfica de Buenos Aires, fundada en la década de 1820, y también va a tener una gran participación y una gran relación con los representantes de la generación del 37, movimiento intelectual nacido en el Salón Literario de Buenos Aires, al que adherieron personajes como Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, José Mármol, Miguel Cané. En 1839, durante el gobierno de Rosas, del cual era una enemiga total, se exilió en el Uruguay, se exilió en Montevideo, y cuando volvió, ya después de la caída de Rosas, volvió en 1852. Muere el 23 de octubre de 1868 en Buenos Aires, y sus restos están en el cementerio de la Recoleta. ¿Alguien quiere agregar algo? Hay un libro de cartas de Margarita Sánchez de Thompson, son muy simpáticas, por demás simpáticas, han acumulado toda su correspondencia, lo cual ha sido realmente fantástico leer algunas cosas de allí. Entre esos, lo que yo contaba recién de las alabanzas del 75 escocés, creo que era el regimiento que vino en las invasiones inglesas, y alababa las polleritas, las medias, hacía una serie de detalles que fueron muy, muy simpáticos. Yo lo incorporé cuando escribí Güemes Corazón de Libertad, incorporé parte de lo que decía Margarita Sánchez de Thompson. ¿Alguno quiere decir algo? No se peleen. Bueno, vamos a seguir. Otra de las mujeres que me parecía importante traer a este conversatorio era Juana Azurduy. Juana Azurduy de Padilla. Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, una población ubicada al norte de Potosí, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata por entonces, actual Bolivia. Hija de Eulalia Bermúdez, una chola o mestiza proveniente de Chuquisaca, y de don Matías Azurduy, un hacendado de raza blanca de buena posición económica y tierras en la región. Juana aprendió el oficio de las tareas del campo por acompañar a su padre mientras trabajaba, y de esta forma entró en contacto con la población de originarios de su tierra, aprendió así el idioma quichua y el aymara. Sin embargo, quedó huérfana siendo joven y debió completar su crianza entre sus tíos y conventos. A los 25 años, que no era una edad muy común para las mujeres de la época, se casó en 1805 con Miguel Asensio Padilla, un estudiante de Derecho que era hijo de unos vecinos y amigos de la familia. Tuvieron 5 hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. En 1809, luego de que estallara la revolución independentista de Chuquisaca, un 25 de mayo, muchas veces cuando se habla del 25 de mayo no nos acordamos de ese levantamiento del 25 de mayo de 1809,
en Chuquisaca y La Paz, en donde hubo dos posturas notoriamente diferentes, la de Goyeneche, que pasó a degüello a los que había capturado, y la de Nieto, que les perdonó la vida, ¿no? Bueno, Juana y su marido participan de este levantamiento y después forman una junta de gobierno que durará hasta 1810, cuando las tropas realistas vencieron a los revolucionarios. A partir de ese entonces, a través de una organización conocida como los Leales, el matrimonio combatió contra el Imperio Español, destacándose especialmente Juana por su valentía, su capacidad de mando, hecho que le valió el nombramiento de teniente coronel en el verano de 1816 y la entrega simbólica de un sable por la tropa enviada desde Buenos Aires con el objetivo de liberar el Alto Perú. Ese mismo año, ya embarazada de su quinto hijo, Juana sufrió una herida en la batalla de La Laguna y al intentar rescatarla, Miguel Asensio Padilla muere en combate. Su cuerpo fue colgado por los realistas y luego de dar a luz, la soldada se unió a la guerrilla de Martín Güemes, que operaba en el norte del Alto Perú, defendiendo en 6 ocasiones las invasiones realistas. Años después, tras caer el último reducto realista del ex virreinato del Río de la Plata en el Alto Perú, el 1 de abril de 1825, Simón Bolívar la ascendió a coronel y le otorgó una pensión que recibió durante 5 años. Luego de proclamada independencia de Bolivia, la coronela intentó recuperar sus tierras sin ningún tipo de logro y murió en la miseria un 25 de mayo de 1862 a los 81 años en la provincia argentina de Jujuy. Fue enterrada en una fosa común 100 años más tarde. Sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo construido en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Y en 2009 fue ascendida a generala del ejército argentino y mariscal de la República de Bolivia. ¿Alguno quiere hacer alguna acotación sobre Juana Azurduy? Sí, Violeta. Bueno, yo se lo debo a doña Juana, tendría que ponerme a actualizar un libro sobre ella, porque en 2015 se encontró en Tarabuco la partida de matrimonio de ella y Manuel Asensio, de donde surge que los padres, o sea, teníamos mal la fecha de nacimiento. Ella aparentemente puede haber nacido entre el 26 y el 30 de enero de 1780 y no el 12 de julio. Esto consta en la partida de matrimonio recién encontrada. Yo no la vi, pero está en este libro del historiador Edgar Armando Balda Martínez, el historiador sucrense, y yo me enteré de esto en agosto, septiembre del 2018. Los papás de ella se llamaron en realidad Juliana Llanos, lo que justifica que la cuarta hija sea Juliana, e Isidro Azurduy, y no Eufemia Gallardo y Matías Azurduy como se creía, porque Juana Azurduy era un nombre muy común en la época. Había muchas Juanas y muchos Azurduys. Así que, bueno, ese es un detalle que creo que es importante mencionarlo. Alguien me dijo, no hay que tocar la tradición, y yo dije, no, primero la verdad, eso no le cambia lo que ella
fue, los 4 hijos que perdió en el término de un mes, la 5ª hija a la que tuvo que dejar para escapar porque su cabeza tuvo precio, incluso mientras estuvo en Salta, por eso ella probablemente luchaba como Juan Azurduy, así figura entre los gauchos de Güemes. Así que, sí, Y una vestía de super hombre. mujer. Y vestía de hombre, para no Y ser sí, identificada. y sí. Pero bueno, merece muchas aclaraciones, pero como yo digo, eso no le quita todo lo que ella hizo. Sí, yo agradezco la participación y por eso yo lo que intento es abrir la discusión o abrir el poder hablar de algunos de nuestros antecesores, ¿no? Lo que recién decía Violeta, y sí hay que resaltar el tema que 4 de sus hijos mueren cuando ella, después que muere el marido, ella escapando por zonas pantanosas, sus 4 de sus hijos mueren. Ella dio todo por la lucha por la independencia. Y ella era un pilar, que era en realidad la que, según se dice, era la que lo sostenía a Padilla. Padilla, cuando lo matan, hay un enfrentamiento, una discusión entre los dos, de que Padilla estaba a punto de bajar las armas. Y Juana Azurduy le plantea que no y que había que seguir luchando, y muchos de los hombres que lo seguían a Padilla la encontraban a ella como el verdadero referente. Entonces ella tenía una llegada grandísima con la gente y mucho coraje. Y como la mayoría de la gente que ha luchado en la independencia, tanto en Salta y Jujuy como en la actual Bolivia, murieron en la pobreza. Juana no fue la excepción, como decían ustedes, se tuvo que venir a luchar con las fuerzas de Güemes porque en ese momento en Bolivia ya habían sido todos derrotados. No quedaba ninguno de los líderes de la independencia. Entonces, quedarse en Bolivia significaba, o quedarse en el Alto Perú significaba muy poco tiempo de vida, y ella podía ser mucho más útil acá. Fue una de las grandes, de las realmente grandes, como muchas otras mujeres de Salta. La diferencia es que ella agarró la espada para combatir, que no es poco, no es poco. Demuestra un gran temperamento, un gran coraje. Eso es lo que quería aportar. Me dio pie el señor Ruibal para, si me dejan agregar algo. Sí, sí. Este es un conversatorio, así que estamos para eso. Violeta, por favor, no señor Marcelo. Bueno, señor Marcelo Ruibal, bueno, yo soy señorita, así dice mi hija. Bueno, ya que se ha tocado el tema de que ella tomó las armas, a ver, alguien dijo, creo que fue Yanela, dijo antes que se suele olvidar el movimiento, la revolución diplomática del 25 de mayo de 1809, que tuvo que ver con Jaime de Sudáñez y los doctores del claustro, de la cual mandan a Mariano Moreno a Buenos Aires, porque mandaron a un representante de la revolución a cada ciudad para preparar a este hombre. Se tomó un año, pero yo dije ya en mi primer ensayo sobre Doña Juana que estamos estudiando la historia argentina muy recortada,
porque en lo que es estrictamente lo que hoy va a ser nuestra república, por lo menos deberíamos empezar desde el 25 de mayo de 1809. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba, Manuel Asensio tenía en una pedanía, tenía un pequeño cargo por ser criollo, hijo de españoles, un pequeño cargo, y ellos lo que querían era la posibilidad de tener acceso al mando político, como tenía la clase alta, ¿no es cierto? O sea, él estaba trabajando ya en un pequeño lugar público que tenía que ver con los impuestos, todo lo demás, o sea que a él sí se le consulta, y en casa de los Padilla, del matrimonio, se juntaban todos estos muchachos del claustro. Él no estudió Derecho, él estuvo siempre al frente de Chipirina, de la finca que estaba al lado de Toroca. Entonces, pero los atraían y ellos pusieron para este primer movimiento todo lo que se podía poner, animales, comida, forraje, ropa, doña Juana, y ella lo empujó a él hasta que él vuelve, ya se tienen que esconder, vuelve lastimado, herido, un brazo quebrado, de la batalla de Salta, porque él está en Tucumán y en la batalla de Salta, y cuando vuelve ya doña Juana se pone loca y le dice, me voy a luchar, tú te quedas acá, yo me voy a luchar. Ubican sus 4 hijitos, que eran muy pequeños, y ella se va a luchar, y ahí es donde consiguen un día 10.000 personas, varones, mujeres. Tenía, como han dicho todos los que la han descrito y la han estudiado bien, ella era una estratega militar de cuna, ya nace así. Esa es la manera en que se nos muestra esta mujer. Y esto es algo que yo quería destacar, porque no es que ella salió a pelear de esta manera improvisada, ya tenía algo, y esto es también importante decirlo, en la carta reservada, la reservada, que escribe Padilla y le manda a Rondó, donde le dice todo lo que piensa de la revolución, del gobierno de los pueblos y de los militares y de todo lo demás, y donde ya le deja muy claro el mal comportamiento que han tenido los porteños todo el tiempo. Esa carta sospechan los autores que fue dictada por ella. Y no voy a molestar más, gracias. No, gracias Violeta por la participación. Este es un conversatorio, para que todos participemos a gusto. Yo lo que... Hola, buenas noches. Yo no quise interrumpir antes. Gabriel, sí. ¿Qué tal, Jorge? Vos sabés que... Gracias. ¿Puedo acá presentarte? Yo no sé si la mayoría te conoce. Creo que no. El señor es un investigador muy serio, está en Buenos Aires, y es uno de los que hace las representaciones en base a los documentos de los uniformes de época, y participa de las representaciones de batallas, de combates que forman parte de nuestra historia. No es una buena presentación la que acabo de hacer, pero sintetiza algo. No, pero es suficiente. Sí, quería contarles que hace poquito estuve en el Archivo General de la Nación y encontré, creo que, no sé si te lo compartí a vos, a Virginia se lo compartí, un documento en donde Juana Zurduy, que yo no tenía muy en claro que era Zurduy con I latina, no con Y como se la escribe ahora, no sé por qué se ha deformado el apellido, pero en donde le pide a Güemes que la auxilie con una pensión. Y Güemes da el visto bueno, el ok, ¿no? La verdad que leer eso, bueno, estuve la semana pasada y vi documentos de Padilla, del esposo, en donde se comunicaba con Güemes, pero no los pude todavía leer, porque fotografié 2.500 documentos, pues yo fotografío y después vengo acá y leo, empiezo a desgranar, ¿no? En una de las carpetas del Ejército Auxiliar del Perú había varias comunicaciones de Padilla con Güemes. Todavía no las pude ver, pero sí el pedido de Juana Zurduy me sorprendió,
Lo estaba buscando ahora en la compu, pero no lo encuentro para compartirlo con ustedes, pero bueno, después te lo voy a pasar. Creo que no te lo envié, ¿no? No, Jorge, no. es muy interesante, así que después te lo voy a enviar, porque Desde ya está agradecido. buena la forma en que ella se dirige a Güemes y la forma en la que él le responde. No me acuerdo las fechas, pero fue como muy cerca a la recepción de la carta. Páguese o abónese, como era la fórmula de la ODS, creo que. Muy interesante, o sea que bueno, para mí fue una confirmación de que Güemes la sostuvo en algún momento, ¿no? Y sí. Bueno, al principio de esto yo decía que, bueno, el camino de la mujer que quedaba sola no era tan fácil, ¿no? Por eso hice mención a eso, porque muchas veces uno ve que la mayoría de las mujeres destacadas han terminado solicitando pensión al Estado, solicitando pensión a los jefes, porque han muerto la mayoría en la extrema pobreza, ¿no? Que creo que eso es parte de la injusticia con que se la trató a la mujer en mucho tiempo. Y vuelvo a destacar lo que dije al principio sobre Belgrano, que Belgrano en 1796 pensaba en una escuela para mujeres, para que la mujer tuviera con qué defenderse en el momento de quedar sola, ¿no? Sí, Una de Violeta. las cosas que... Sí, perdón. Perdón, Gabriel, sí. Dime, Gabriel. No, una de las cosas que me sorprendió, porque yo estoy escribiendo, ya terminé un artículo sobre el tambor de Infernales, largo, porque me llevó más de 40 páginas reconstruir los uniformes, sus labores, pero una de las cosas interesantes dentro de la investigación fue que pues yo investigué el costo de, no sé, de la chaqueta, del tambor, de la confección, y una de las cosas muy interesantes es que tanto los empleados de la maestranza de Güemes como las mujeres del vecindario cobraban lo mismo por hacer igual trabajo. Que no es poco decir, ¿no? O sea, en este momento en donde uno reclama por un montón de cuestiones, ¿no? de género, no había distinción de género en cuanto a la paga. Creo que, si no me equivoco, por coser un pantalón se pagaba 2 reales y por coser una chaqueta 4, y ya sea a las vecinas, digamos, de Salto, de Jujuy, o a los oficiales de maestranza se le paga exactamente lo mismo. Eso me sorprendió gratamente, ¿no? Y sí, eso, yo creo que es un poco la diferencia, el pensamiento de Güemes como gobernador y del resto, ¿no? O sea, ahí hay una visión diferente. Violeta, ¿querías agregar algo? Primero le voy a pedir al señor Gabriel que nos comente cuando tenga su artículo, y en general todos los que están acá que han escrito algo, por ahí comenten dónde. Yo cuando me entero, compro, busco y leo, y veo que se han hecho muchas cosas específicas que nos aclaran cómo era el pasado, así que me encantaría leer esto, porque yo como abogada y de derechos humanos ando detrás del tema de la igualdad, ¿no? De varones y mujeres, y sostengo que Güemes tenía una mirada muy igualitaria, muy de género. Por eso tuvieron que matarlo. No pegaba con lo que era la época. Yo tengo un par de cosas, voy a ser breve, que quiero comentar porque me parece que nos pintan un poco cómo somos y cómo podríamos ser. Cuando les comenté que vuelve Manuel Asensio herido, que se queda hasta que su brazo suelda con ella, una de las cosas que le dice, y eso está en su autobiografía, creo, es que si ella alguna vez necesita algo, que recurra a Güemes,
que es un buen hombre, porque lo ha conocido, lógicamente. Es decir, que doña Juana ya sabe que hay un señor Güemes en Salta. Bien, cuando matan a Manuel Asensio, creo que es el 14 de septiembre del 1816, con lo cual ya ese año han matado a Warnes, son 3 o 4 los fundamentales de los altos peruanos, de los partidarios, que los liquidan en el 16. Por eso el 17 se convierte ya un loquero para Salta y para Güemes. Eso creo que lo hemos hablado alguna vez. Entonces pasa como un año y pico donde doña Juana intenta llamar a los pocos que han quedado, y habían quienes la ponían a ella a liderar, pero no cuaja la cosa. Entonces ella le manda una carta a Güemes pidiéndole que destine a alguno de sus militares para hacer algo, reconstituir un poco la cuestión de los caudillos altoperuanos, y él le manda a, creo que es José de Acebey, con Z y B larga. No lo aceptan los altoperuanos. Por eso es que ella, que tiene precio a su cabeza puesto por los generales Tacón y Aguilera, asesinos de su marido, se viene a Salta, y se viene prácticamente caminando. Deja a su Luisita, que era muy pequeñita, con una indígena que la va a cuidar, y ella se viene a Salta, donde Güemes la acoge como una heroína y la hace participar, digamos. Bien, y otra cosa que quería contar era que ella muere, eso sí está garantizado porque está su partida de defunción, que costó, con un entierro que costó $1 en una fosa común, el 25 de mayo de 1862. A ella la cuidaba Indalecio Sandi, que tenía algún tipo de parentesco un poco alejado. Por ejemplo, era un sobrino segundo, tercero, y la va a cuidar cuando ella vivía en España 218, alquilaba una piecita horrible en el barrio de Curipata. Y cuando ella muere, por supuesto, cuando ya la ve tan mal, va a buscar al sacerdote que le da los últimos sacramentos, y mientras está un par de vecinos, un par de indígenas vecinos, se ocupan de procurarle un cajón, y él se va corriendo a las autoridades a decir: acaba de morir doña Juana Azurduy, no van a mandar a alguien, no nos van a ayudar, ella que estuvo en la lucha. ¿Y saben qué le contestan? Y esto está garantizado, está escrito. No, dice, porque no se puede mandar a nadie, porque las autoridades están celebrando los 53 años de nuestro primer grito de libertad, y ellos tienen que ir, el pequeño cortejo, muy poquititas personas, no llegan a 10, tiene que rodear todo el centro de la ciudad, ya se llama Sucre, de hace varios años atrás, para poder llegar al cementerio. Entonces, yo me pregunto qué nos pasaba y qué nos pasa, que no ponemos la mirada en las personas que fueron fundamentales. En general, ¿no? Claro. Acabo de encontrar el documento de Juana Azurduy, en donde ella le envió una carta de una página. Ya te digo, ya les digo la fecha, después si quieren se la comparto a Jorge. En mayo de 1818, el 18 de mayo, el 19 de mayo le responde Güemes. Responde Güemes que se la socorra con 25 pesos. Que era una fortuna, te comento, ¿no? Sí, sí. Y, el sueldo ella ya está en Salta, ella ya está en sí, Salta. Un sueldo mensual de un soldado más o menos eran 4 o 5 pesos, así que sí, era como, claro, y ella, bueno, dice más o menos, ¿no? Porque la imagen que tengo no es de la mejor, porque esta es la bajé de WhatsApp,
pero la tengo con mejor resolución, pero bueno, solicita, digamos, como premio de sus trabajos en el campo de Marte, dice, sin recursos ni conocimientos de este país, que bueno, que se ve obligada a irse a Tucumán a gestionar la devolución de mis alhajas y platas labradas, y que no se las dieron, y que por carecer absolutamente de medios, bueno, le solicito, bueno, es larguísimo, ¿no? Pero está muy buena. Bueno, dice que ella lo que pide es digamos, el abono de los sueldos con arreglo del despacho de teniente coronela. Dice que obtuvo del Supremo Director del Estado. ¿No? Me encantó esto, despacho de teniente coronela. No, pero me parece bárbaro. Porque Bolívar la hace, no es Bolívar, es Belgrano, creo el que la hace nombrar teniente coronela, y por eso después pudo ser nuestra generala en el 2009. Claro. Y es de la Argentina, ¿no? Primero fue general en Bolivia, y ahora es general en nuestra. Así que bueno, y acá está la orden de Güemes al ministro contador nacional, que bueno, es el ministro, no sé por qué se le decía, que eso es una duda que yo tengo, a la caja de la provincia de Salta se le decía caja nacional, ¿no? O ministerio nacional, pero en todos los documentos que yo he leído. Pero bueno, ahí y le pide que le extienda 15 pesos más, aumentado de los 25 pesos que le mandó a dar. O sea que son un total de 40 pesos, digamos. 25 primero y luego otros 15 más. Y bueno, cuando tenga los documentos de Padilla se los voy a enviar a Jorge, así él se los puede pasar. Porque los tengo por ahí, pero no. Cuando voy al Archivo General de la Nación, como es el horario ahora está restringido de 10:30 a 3 de la tarde, y son ingente la cantidad de documentos, hay que sacar, yo saco fotos a todo y después tranquilo veo acá, pero por ahí me traje 5.000 fotos la última vez. Así que sí, encontré unas cosas muy interesantes que después en otras charlas se las voy a compartir. Pero bueno, muy interesante esto de Juana Zurduy, que yo no conocía tanto, aunque tengo una queja con el billete nuevo que quieren hacer, que no entiendo por qué ella está un paso adelante de Güemes. Me gustaría saber por qué. De última, ¿por qué no ponerlos a los dos al mismo nivel? O Güemes por delante, pero no sé por qué. Y tenemos tantas versiones de billete que podría ser un billete cada uno, digamos, o sea... Al final no salió, pero bueno, una versión extraña. Tenés billete con animalito, billete sin animalito, entonces podrían ser también billetes separados. Gabriel, si mi memoria no me falla, esos temas se ponían como tesorería nacional porque eran del Ejército Nacional los sueldos, entonces después la tesorería de Salta pagaba, pero le podía reclamar porque estaba haciendo el pago en representación de la nación. Yo me imaginé, digamos... si mi memoria no me falla, era por eso. Claro, porque yo vi muchas libranzas, ¿no? Al gobierno central después, por parte de Belgrano, por parte de Güemes, ¿no? Claro, que Güemes hacía el pago con el erario provincial y pero lo hacía en nombre de la nación y le tenía que reclamar a la nación. Claro, está. Lo que era provincial, decía generalmente caja provincial o ministro de Hacienda de la provincia, o había siempre una diferencia de dónde salía la plata. Bien, ¿seguimos con Juana Zurduy o cambiamos? Bueno, veo que la opción es cambiar.
Bueno, yo creí que íbamos a tener la presencia de los sanmartinianos correntinos, que ya me iban a reclamar. Entonces puse a María de los Remedios Escalada y Quintana de San Martín. Remedios nació en Buenos Aires un 20 de noviembre, volvemos siempre al mes de noviembre, un 20 de noviembre de 1797, era hija del canciller de la Real Audiencia, don Antonio José de Escalada y doña Tomasa de la Quintana. Yo acá quiero hacer una acotación. Fíjense en que venimos tratando varias personas, todas ellas con una relación con Güemes. Y don José de Escalada y su hermano son traídos de España a América por el virrey Ceballos, y junto con ellos viene Bustillo y don Gabriel de Güemes Montero. Por eso la relación de los Bustillos, los Escalada y los Güemes, y yo creo que ahí en la casa de los Escaladas es donde han podido cambiar ideas y tomar conocimiento uno del otro, San Martín y Güemes, ¿no? Porque coinciden en Buenos Aires desde principios de 1813 hasta que vienen juntos en 1814. Creció entre los goces y las caricias del hogar, donde fue siempre la más distinguida por su carácter y sus bellas condiciones. Cuenta la tradición que su padre la mimaba de tal modo que no vivía sino consagrado a su educación, tratando de agradarle hasta en sus caprichos. Tenía 14 años cuando arribó a las playas de Buenos Aires tras larga ausencia del comandante San Martín, y como la casa de los Escalada era centro de patriotas de la Revolución, fue allí donde concurría San Martín y se conocieron ellos. Y se casaron un 29 de julio de 1800, perdón, me equivoqué de hoja, los ayuda a memoria, por ahí me pierden, estoy perdido como turco en la neblina. Se casaron el 12 de noviembre de 1812. Pienso que en ese lugar los Escalada eran una de las familias más importantes de la época, era uno de los comerciantes más poderosos, era importante para San Martín vincularse a esta familia, conquistaba posición y atraía a sus filas cuadros importantes de oficiales, como eran los hermanos de Carmen, Manuel y Mariano. Haría honor al regimiento que empezaban a formar estos cuadros. Fueron padrinos de la boda de San Martín, Carlos Alvear, por entonces sargento mayor de granaderos, y su esposa Carmen Quintanilla. No habían pasado 3 meses de la boda cuando San Martín va a tener el bautismo de fuego de ese regimiento formado por él, de granaderos a caballo, el 3 de febrero allá en San Lorenzo. Yo pienso que la vida de estas mujeres que debían esperar la vuelta del guerrero, y creo que aún hoy es así, no debe ser nada fácil.
vamos a recordar que San Martín fue nombrado jefe del Ejército del Norte en 1814, al poco tiempo se va a retirar a Córdoba y va a cruzar los Andes luego de ser gobernador de Cuyo en 1817. Dicen los historiadores que Remedios rápidamente conquistó el corazón de la sociedad mendocina, tomó gran participación en lo previo al cruce de los Andes. Y en 1819, San Martín manifestó a su esposa que convenía que regresase al lado de sus padres, y ella, tan tierna hija como obediente consorte, que era un poco lo que hablábamos al principio, regresó al lado de sus padres. Llevó muy pequeña a la que después fue la señora del ministro en Francia, Mariano Balcarce. Vivió en Buenos Aires en casa de sus padres, esperando siempre la vuelta de su esposo. Estaba abatida y enferma. La muerte de su padre agravó su malestar en 1822. Los médicos aconsejaron que saliera al campo y fue que toda la familia se traslada y bueno, va a fallecer el 3 de agosto de 1823. Remedios Escalada de San Martín. En el cementerio de la Recoleta hay un pequeño monumento de mármol que hizo levantar el general San Martín en 1824 y dice: aquí yace Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Cubren los restos de la que fue digna hija, virtuosa esposa, madre amantísima y mujer merecedora del respeto general. Me pareció interesante recordar un poco estas palabras de el lugar en donde yacen los restos de nada más y nada menos que la esposa de general San Martín, de Remedios Escalada. ¿Alguien quiere decir algo? O prosigo con algunas ideas locas que tengo. Prosigo con ideas locas. Perdón. Otra, sí. No, yo creo que tendría a ver una idea que tiro, a ver si continuamos con el tema de las mujeres en la independencia, porque si no se va a hacer muy largo después también para que la gente lo vea, porque ya vamos para 2 horas. No me he dado Entonces, cuenta. si no quieren que en otro conversatorio volvamos a poner el tema de las mujeres, pues nos quedan un montón de mujeres que nos puede llevar 2 horas más de charla. La propuesta, Marcelito, bueno, depende de lo que quiere el resto. Mi propuesta era despertar la curiosidad, ¿no? Que hablemos de todas, ¿no? Yo había, y me permito leerles para que fui tomando nota, ¿no? Hemos visto a Magdalena Goyechea y la corte de Güemes, a Magdalena Damasa Güemes de Tejada, a Carmen Puch, a Mariquita Sánchez de Thompson, a Juana Zurduy y a Remedios de Escalada. Por ejemplo, me parecía interesante recordar Martina Silva de Gurruchaga, María Guadalupe Cuenca, que casi seguro que la mayoría no tiene idea de quién estoy hablando, que esa la podemos recordar como para cerrarlo si quieren. Hago un poco quién es María Guadalupe Cuenca de Moreno, la mujer de Mariano Moreno. Había pensado en Encarnación Escurra, mujer que si tuvo poder político fue notorio,
María Loreto Sánchez de Pion, Juana Moro de López, Gertrudis Medeiro, Petrona Rosen de Sierra, Petrona Arias, Juana Torino, Andrea Senarruza, Rosa Guerra, Paula Albarracín, Gregoria Matorras. O sea, había tomado Por eso que te decía, una gran cantidad de mujeres pensando nos en... da como para que hablemos 2 horas más. Sí, yo creo, si me permiten, y con esto dejo después a disposición de lo que quieran hacer, María Guadalupe Cuenca de Moreno nació en Chuquisaca, en Bolivia, y murió en Buenos Aires el 1 de octubre de 1854. Huérfana de padre, creció en un monasterio de monjas en la ciudad natal. El 20 de mayo de 1804, el canónigo Matías Terrazas bendijo el matrimonio de María Guadalupe con Mariano Moreno, quien estaba próximo a recibirse de abogado. Los padres de Moreno en Buenos Aires fueron informados tardíamente de este enlace a través de Fray Cayetano Rodríguez. La noticia fue tomada con beneplácito y la joven pareja y su hijo se trasladaron a Buenos Aires un año después. A mí lo que me interesaba recordar de María Guadalupe Cuenca, han rescatado las cartas de Mariano Moreno, secretario de la primera junta, su esposo, renuncia a la primera junta y viaja, se embarca para ir a Europa y bueno, va a morir en alta mar en una muerte más que dudosa el 4 de mayo de 1811. Y ella le escribe un montón de cartas que después las van a rescatar sin abrir, las va a rescatar Enrique Williams, las reúne, Enrique Williams Álzaga, y son devueltas desde Londres sin abrir. Y bueno, eso va a permitir conocer el pensamiento de esta mujer. Realmente le tocó lo más difícil, porque apenas embarcado su marido, sus cartas, la primera carta fue varios días después de la muerte de Moreno, y resulta de que esta mujer le solicita, bueno, a ver, apenas embarcado Mariano Moreno, ella recibe 3 objetos en su casa, si mal no recuerdo, era abanico negro, guantes de luto y un rosario negro, como advirtiéndole que su esposo iba a morir. Y ella se lo banca eso y le escribe a su esposo. María Guadalupe en 1812 le solicitó ayuda al triunvirato para poder mantenerse y fue concedida una pensión de 30 pesos mensuales. La asamblea del año 13 le otorgó la suma de 1.000 pesos. Estas dádivas no impidieron que su vida estuviera marcada por la indigencia. Me llamó muchísimo la atención y me parece que era una forma muy ladina la que obraron con ella y a pesar de todo tuvo una gran fortaleza. Bueno, Marcelo propone que sigamos en otro día con más mujeres. Yo creo que hemos despertado la curiosidad y bueno, podemos programarlo a eso. El próximo conversatorio ya es el día 27 de octubre. El tema Francisco de Gurruchaga, un personaje que muy pocas veces le damos la importancia que debía tener. Ahí en el chat puse los links para el próximo conversatorio.
en el mismo chat pongo mi teléfono. Porque en realidad, por ejemplo, Violeta, yo no tengo cómo comunicarme contigo, así que si sos tan amable de mandarme un mensajito, para poder compartir lo que por ahí me mandan, me parece interesante que lo podamos hacer. Finalizamos acá porque si no me va a retar Marcelo que se le enfría la comida. Así que bueno, hasta acá hemos hablado de algunas mujeres, nos faltarían un montón. Yo, si me permiten, como cierre, Juana Moro de López. Tenés muy mala señal, Jorge. ¿Sí? Sí. Ajá, bueno, ahí me escuchan o no. Ahora sí. Bueno, Juana Moro de López. Perdí el papel. Acá está. Juana Moro de López. María Loreto Sánchez de Pión. Gertrudis Medeiro. Juana Torino. Petrona Arias. Andrea Senarruza. Recuerden que ese era el grupo de mujeres espías que hicieron grandes trabajos por nuestra independencia. Las famosas bomberas, así de Violeta, eran fantásticas. Yo recuerdo muchas anécdotas de ella y bueno, quizás para otra ocasión podríamos tomar solo ese grupo y ver algunas cosas que las Pero estaría muy lindo y podríamos invitar por ahí, no sé, a más mujeres, que se puede hacer algo bien abierto y por ahí invitar a chicos de colegio. ¿Cómo se puede hacer? Porque el contenido de lo que estamos viendo es tan importante y está tan ameno, porque somos varias voces, y qué sé yo, hoy los chicos necesitan estudiar de esta manera. Pienso en los secundarios, por ejemplo. En el YouTube, yo subo en todos los conversatorios a Jorge Gianella. Cualquier cosa estoy escribiendo, lo voy a corregir porque ni yo puedo poner bien mi nombre. Bueno, lo subimos ahí como una herramienta para que la gente pueda reverlos o verlos. Vamos a proponer, yo creo que tenemos una fecha, si me permiten medio segundo más, tenemos una fecha en la cual se me escapó a mí el tema, que es el 24 de noviembre. Que ahí, ¿no?, podríamos hacer... Podemos hacer las bomberas de Güemes. Sí. Si les parece como tema, y ya nomás lo agregamos. Personal, que yo le he cursado invitación a Marta Cerda, a Rosa Pereira Rosas. Sí, yo también curso invitación a todos los que tengo en el teléfono y bueno, yo les suplico que lo difundan cuando lo reciban, cosa de que podamos tener más audiencia. Yo me enteré de estos conversatorios justamente por Rosita, porque con ella estamos en la senda y tenemos una particular amistad, y gracias a ella yo pude estar en el anterior, pero yo lo tengo a Jorge Gianella en mis canales de YouTube y siempre miro y no me aparecen ni este ni el próximo, no sé por qué. Yo le comento esto porque no manejo mucho el tema redes, y sí que estaría lindo el 24, que es jueves, hacer algo de las bomberas. Es necesario que ya lo anoté para que podamos tratar las bomberas, que sería sumamente interesante como tema, como para completar algunas de las mujeres que hoy pues nos quedan muchas en el tintero. Así es.
Bueno, vuelvo a pedirte, Violeta, mándame un mensajito al teléfono, así agendo tu número, por favor. Creo que el resto tiene mi número, como para que podamos estar en contacto y hacerte llegar los links como para que puedan Lo estar. puse ahí en el Ah, chat. perfecto. No tengo problema en que lo tome el que quiera conectarse conmigo, porque la verdad es que uno a veces quiere comunicarse cosas y esto es un bichito muy útil. WhatsApp es muy útil. Así que bueno, llegamos hasta aquí hoy. Yo les agradezco en nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas que nos acompañen y que participen de estos conversatorios. Este formato me ha resultado muy agradable, como para poder compartir. Y bueno, todas las ideas son bienvenidas. Gracias a todos por participar. Así que espero que nos encontremos ahí. Yo ya puse el 23 de octubre, creo que sí, el 27 de octubre. Si quieren hacemos el 27 la bombera y lo pateamos a Gurruchaga para después. Pobre Gurruchaga, pero bueno, me parece interesante. Entonces, vamos a hacer el intercambio, las bomberas de Güemes el próximo 27 de octubre. Estaría bueno. Y así tenemos más el contacto con las mujeres. Y bueno, invitar a todo el que quieran. Gracias a todos los presentes, Dios los bendiga. Voy a estar mandándoles el link cuando lo suba al video. Soy cargoso y perseguidor como perro de sulky, así que muchísimas gracias a todos. Gracias, buen Gracias fin de por la invitación. semana. Nos Muchas estamos gracias a viendo. todos. Adiós. Que Dios los bendiga, gracias.